Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Hoy vamos a hablar de el tema Dios restaura a sus hijos. Dios restaura a sus hijos. Y vamos a basarlo en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 9, que dice: Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Estamos hablando de un hombre, como dijo Santiago, el apóstol Santiago, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, quien después de haber pasado por una fuerte depresión, es devuelto a su momento, a su tiempo de victoria y de gozo. El profeta Elías tocó fondo. Tal fue su estado que llegó a decir, según Primero de Reyes 19, versículo 4, la segunda parte: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí hay una verdad que nosotros no podemos pasar por alto. Los seres humanos podemos colapsar, aunque estemos sirviendo o viviendo para Dios. Nadie escapa de esto. Elías nunca había sido derrotado por el miedo. Su carácter parecía inquebrantable ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia adversa. Ahora tiene miedo. Eso nos pasa a nosotros también a menudo. Hay circunstancias en nuestra vida que nos toman por sorpresa. Frente a esos inesperados enemigos, Dios no nos deja solos, no nos abandona. Él vence y viene a ayudarnos, viene en nuestro auxilio. ¿Qué le sucedió a Elías? Lo vamos a ver restaurado, con nuevas fuerzas y con nuevos propósitos. Pero aquí en esta historia de este profeta lo encontramos totalmente deprimido, derrotado, decepcionado de todo. Pero Dios viene en su auxilio, como viene en el auxilio tuyo y en el auxilio mío cuando estamos pasando por dificultades y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Vamos a analizar por un momento este pasaje y vamos a aprender de la experiencia de este hombre de Dios, el profeta Elías, que es una de las vidas más hermosas que vemos en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Dios, en la palabra del Señor. En primer lugar, encontramos a un creyente cansado del camino. Un creyente cansado del camino. Como tú, como yo, en la vida diaria nosotros también vamos a enfrentar situaciones que nos van a hacer deprimir, decepcionar, cansar. Nos vamos a sentir totalmente derrotados. Pero Dios viene en nuestro auxilio. Nos encontramos entonces con un creyente cansado del camino. Dios envía al ángel del Señor, a su ángel, a que lo ayude. Dice Primero de Reyes 19, 5 y 7: Echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Versículo 7 dice: Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. En algún momento hemos predicado y hemos hablado sobre la función de los ángeles en la tierra. La Biblia presenta escenas donde hay un gran trabajo angelical, pero muchos en nuestros días han tomado esto de los ángeles como para darle tributo a los ángeles. Los ángeles no reciben honra, reciben tributo de los seres humanos. La Biblia dice
que nosotros debemos rendir solamente culto a Dios. Los ángeles son espíritus ministradores que son enviados para la ayuda de los pueblos de Dios. Estos seres, los ángeles, fueron creados para adorar a Dios. Como dice Isaías capítulo 6, allí los ángeles, los serafines, los querubines, todos esos seres angelicales gritan, claman a Dios diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Allí los ángeles dan tributo, glorifican a Dios. Esa es su función, ese es el trabajo principal de los ángeles, dar gloria a Dios, alabarle a Él por toda la eternidad. Y como dice en Hebreos capítulo 1 versículo 14, dice que son enviados para misiones especiales a favor del ser humano, de los que reciben a Cristo en su corazón. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14 dice eso. Dios tiene ángeles para múltiples funciones, pero aquí este es un ángel particularmente diferente. Dice que era el ángel de Jehová. Era un ángel único y él aparecía para funciones o tareas únicas en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el ángel de Jehová? Según los estudiosos, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Jesucristo. Elías fue levantado por el mismo Cristo antes que Jesús se encarnara como un bebé en la tierra, en Belén. El consuelo más grande para todo creyente que necesita ser restaurado es que Dios no envía cualquier ángel a nuestra vida. Él envía simplemente a nuestro único y poderoso Dios, a Jesucristo. Y le da este ángel, el ángel del Señor, le da a Elías una comida que lo restaura, lo fortalece, lo alienta. Dice Primero de Reyes 19:6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. El ángel no solamente lo fortalece con su presencia, sino con la comida que le provee. ¿Has comido tú alguna vez torta de ángel? Lo dudo. Solo algunos pocos que caminaron con Dios tuvieron semejante privilegio, pero ninguno llegó a disfrutar de la cocina celestial como lo hizo Elías. Al principio dice el libro de los Reyes, Primero de Reyes, que Dios envió unos pájaros, unos cuervos, para que lo sustentaran con una carne que salió del mismo grill de Dios, de las mismas ascuas de Dios, del mismo horno celestial. Ningún chef terrenal ha preparado algo como el alimento que recibió el profeta Elías. Ahora, el mismo Cristo le provee de una torta cocida sobre las ascuas, según Primero de Reyes 19:6. Después que había corrido un maratón de 270 kilómetros, Elías necesitaba de la ayuda que Dios le proveyó, pues el próximo viaje que iba a tener era de 320 kilómetros hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Nadie entonces está exento de colapsar frente a la demanda que exige servir a Dios. Servir a Dios, seguir en los caminos de Dios, mantenerse firme en los caminos del Señor no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla en este mundo en el cual estamos nosotros viviendo. Pero lo más importante es saber que el primer interesado en que tú y yo descansemos en los brazos de Dios es nuestro Padre Celestial. La tarea es fuerte, la tarea es difícil, la tarea es dura, pero tenemos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Él no nos ha dejado solos, como dijo Jesús. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él va a cumplir esa palabra en nuestra vida. La pregunta que yo te haría es: ¿estás descansando tú en el Señor? ¿Es Jesucristo, es nuestro Padre Celestial tu refugio? Deberíamos poner eso en las manos de Dios, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades, porque Él está dispuesto a ayudarnos en cada paso que damos
en nuestra vida, porque Él, si nos llamó, Él va a estar con nosotros para fortalecernos y ayudarnos cada día de la vida. En segundo lugar, encontramos un creyente renovado para continuar su camino. Dice el Primero de Reyes 19:8 que Él se levantó y comió y bebió. Entonces necesitamos descansar para después retomar el trabajo que Dios nos ha asignado. No tomar las cosas a la ligera. Necesitamos esperar en Dios, entender el trabajo que Él nos ha asignado y entonces ponerlo en práctica. Aquí en esta historia hay un ángel que vela, que cuida el sueño del profeta. El trabajo del ángel del Señor era que asegurarse que Elías pudiera dormir y comer bien. El profeta, después de la primera comida, él volvió a dormirse y el ángel despertó al profeta por segunda vez para que comiera y se preparara, porque necesitaba seguir adelante en su trabajo como siervo de Dios. Entonces Elías, después de esa comida, él recupera sus energías, recupera sus fuerzas. La declaración del ángel que le dice, porque largo camino te resta, era esa distancia de 320 kilómetros que le faltaba recorrer hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Moisés y el pueblo de Dios habían transitado por ese desierto por 40 años. 40 años habían viajado ellos. Ahora Elías, en un solo tiempo, él tenía que pasar 40 días transitando hasta el monte Horeb y 40 noches. Pero alimentado por el pan de Dios, entonces él estaba fortalecido para avanzar esos 40 días y 40 noches sin ningún problema. La promesa de Dios para ti y para mí es la misma. Así como Dios sustentó a su pueblo, Él va a sustentar a sus hijos para que renueven sus fuerzas en su caminar, en su vida diaria, en su vida cristiana. En el instante que decidimos servir a Dios, Él nos va a renovar nuestras fuerzas. Sí, va a haber momentos donde vamos a estar acá arriba prácticamente disfrutando de la presencia de Dios, pero también va a haber momentos donde vamos a tener que descender o tenemos que descender en nuestra vida espiritual y vamos a sentirnos desanimados, desalentados. Va a pasar porque tenemos un enemigo que nos ataca a diario y quiere desilusionarnos en todo y quiere que nosotros le fallemos a nuestro Dios. Después de caminar 40 días y 40 noches y llegar al monte Horeb, el profeta Elías se refugia en una cueva. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 9, Dios le dice a Elías, que está ahí escondido en la cueva, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y con ese alimento entonces caminó 40 días y 40 noches hasta ese monte. Aquella comida de Dios era necesaria para esos 40 días de viaje y pudo llegar hasta Horeb. Y el monte histórico donde años atrás Moisés había recibido las tablas de la ley. Luego Elías se esconde. ¿Qué hacía un profeta en aquella cueva después de su renovación? ¿Qué hacía el profeta Elías escondido en esa cueva después que Dios le había renovado para seguir adelante su camino? El profeta le habla a Dios acerca de su soledad, acerca de su preocupación ante las fuerzas que lo quieren dañar. Él le responde, según Primero de Reyes 19:14, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios no lo sustentó para que se escondiera. Aunque el fantasma del fracaso perseguía a Elías, no era hora de estar encerrado en una cueva, escondido, temeroso. Eso fue, o esto que le pasó al profeta, ha llegado a ser común en muchos de nosotros. No son pocos los que, después de salir adelante, seguimos escondiéndonos, aunque somos testigos del poder de Dios. Muchas veces sentimos la fuerza del Señor renovado, pero ese temor de
seguir avanzando nos frena, nos atrapa, nos agarra de tal manera que nos sentimos que no vamos a poder lograr lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero si Dios ha renovado nuestras fuerzas, si Dios nos ha dado el ánimo de seguir adelante, es como le dijo a Elías en 1 Reyes 19:7. Él dice: porque largo camino te resta. Nuestro camino no ha terminado, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir adelante. Se va a terminar nuestro trabajo aquí en la tierra ya cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, tenemos que seguir avanzando, obedeciendo el propósito de Dios en nuestra vida. En tercer lugar, encontramos un creyente con una nueva visión. Ahora Dios le va a renovar su visión a Elías. Dice 1 Reyes 19, 12 y 13, que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué Dios se manifestó a él a través de un terremoto, a través de un fuego y a través de un viento? Para mostrarnos que Dios puede manifestar su gloria de distintas maneras. Dios se mueve de distintas maneras en nuestra vida, como un terremoto, levantando y moviéndonos para allá y para acá, con un fuego, como diciendo que Él tiene el poder para ayudarnos en toda nuestra vida, y con un silbo apacible, como que pareciera que el Dios nos ha abandonado, algún silencio que nosotros no podemos entender, pero Dios de diferentes maneras está en nuestra vida diaria, aunque tú no sientas ese terremoto, aunque tú no sientas ese fuego en tu vida, Él puede estar en ese silbo apacible, en esa brisa delicada, en esos momentos de quietud. Dios está contigo, Dios está a tu lado, y Él puede revelarse de manera ruidosa, pero también de manera apacible. Ahora es el tiempo de cambiar y de tener una nueva visión de lo que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Elías necesitaba aprender paciencia y la confianza. Y paciencia y confianza son necesarias para que podamos servir y cumplir con la obra y la misión que Dios tiene para nuestra vida. El temperamento de Elías lo llevaba al desánimo y a la impaciencia. Él tenía que cambiar. Dios sacó a su profeta de la cueva. Él le dijo, según 1 Reyes 19:11, la primera parte: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios no quiere que nosotros permanezcamos escondidos, arropados, cobijados por el temor. Él quiere que nosotros salgamos a oír su voz y a hacer su voluntad. Fuera de la cueva, nuestra visión es otra. Estando encerrado en una cueva, lo que vemos es oscuridad. Pareciera que todo terminó. Tenemos que salir de nuestra cueva para poder ver, oír a la voz de Dios y entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Dice 1 Reyes 19:12, la tercera parte de este versículo, que tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Elías no era un hombre de meditación. Él no era dado a las cosas calmadas y tranquilas. Su ministerio siempre estaba caracterizado por ese movimiento, ese poder, ese mover del Espíritu de Dios en su vida. Ahora, escuchar a Dios en un silbo apacible y delicado tenía que ser extraño a sus oídos. ¿Por qué? Porque este profeta era terco. Él se niega a estar delante del Señor, estar en aislamiento. Él insiste estar aislado de Dios. Ni los mandatos divinos, ni la majestuosa revelación de Dios lo afectan. Pero al final siempre triunfa Dios. Dice 1 Reyes 19:13 que Él cubrió su rostro y salió y se puso a la puerta de la cueva. La visión en la vida espiritual viene cuando nos reencontramos con Dios. Ahí es donde Dios nos muestra entonces en nuestra vida qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos humillamos, nos reencontramos con Él. Cuando le rendimos nuestra vida en verdad totalmente a su servicio,
Él se mueve en nuestra vida. En cuarto lugar, encontramos entonces a un creyente con una nueva comisión. Según 1 Reyes 19:15 dice, el Señor le dice a Elías, ve, vuélvete por tu camino. Es decir, que después de la victoria del monte Carmelo de Elías, él se convierte en un fugitivo. Y él no solamente huía del peligro, sino de las responsabilidades que tenía como profeta. Pero Dios se aseguró de que su profeta no renunciara a su ministerio. El llamado de Dios es algo serio. Cuando Dios nos llama, Él quiere que nosotros cumplamos con la tarea que Él nos ha asignado. Ese profeta que estaba buscando ahora seguridad, Dios lo comisiona y lo reenvía de nuevo a seguir haciendo el trabajo que Él estaba realizando. No va a ser una misión carente de peligro, porque siempre vamos a estar bajo el escrutinio de aquellos que están a nuestro alrededor. Después de esa nueva visión que el profeta tenía acerca de Dios, viene entonces una nueva tarea, una nueva comisión. Al que obedece la voluntad de Dios, Dios lo regresa por un camino de victoria. Al final de la jornada, Dios le dice a Elías, 1 Reyes 19, 15 y 16, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La tarea del profeta Elías no había terminado. El plan que Dios le había trazado para su vida no había terminado, no había concluido. La malvada Jezabel, que era la que le estaba persiguiendo para quitarle la vida, tenía que pagar por sus crímenes y por sus abominaciones. Así que la comisión que Dios le da a Elías era específica. Él le dice, 1 Reyes 19, 17, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Allí está la comisión específica. Elías no vio la forma como Dios actuó en la malvada Jezabel, porque él fue llevado al cielo antes de que esto pasara. Pero la profecía que él dio se cumplió. 1 Reyes 21, 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Es decir, que en el plan divino todo marcha según su voluntad. El día llegaría cuando la casa de Acab, su mujer y su familia serían exterminados por causa de las abominaciones que ellos habían cometido. Jehú, a quien Elías ungió como rey, cumplió lo que Dios le había designado según segundo libro de Reyes 9, 30 al 37 y segundo de Reyes 10, 17. El trabajo de un hijo de Dios no termina hasta que Dios lo diga. Su misión de restaurarnos es para que terminemos la tarea que Él nos ha asignado. Dios nos da a cada uno de nosotros las fuerzas y una nueva misión para que completemos la tarea que tenemos que cumplir, porque no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Él quiere que nosotros completemos el trabajo que el Señor nos ha asignado. El ángel de Jehová, Jesucristo, se acerca a nuestra vida cuando estamos cansados para levantarnos. Cuando estamos solos, Él es nuestra fortaleza. Cuando estamos estresados, Jehová, Jesús, es nuestra paz. Si tenemos miedo, Jesús es nuestro pastor. Si estamos sedientos, Jesús es nuestra agua de vida. Cuando estamos en pobreza, Jesús es nuestra riqueza. Cuando estamos vacíos, Jesús nos llena. Cuando estamos agitados por la tormenta, Jesús es nuestra ancla. Cuando estamos heridos, Jesús es nuestro sanador. Cuando estamos acusados falsamente, Jesús es nuestra verdad. Cuando estamos confundidos, Jesús es nuestra sabiduría. Cuando estamos en peligro de caer, Jesús es nuestra protección. Cuando estamos perdidos, Jesús es nuestra guía. Cuando estamos tentados, Jesús es nuestra salida.
Con Jesús caminamos más allá de nuestra fuerza, como Elías, porque su comida nos sustenta cada día. ¿Cómo están tus fuerzas hoy? ¿Cuán pesado sientes tu camino? Cristo está aquí para sustentarte. Debes tomar el alimento que Él te ofrece para que tú puedas seguir adelante y cumplir con la misión y la tarea que Él te ha asignado. No deberíamos renunciar. No deberíamos dar la espalda a la tarea que Dios nos ha dado. Tenemos que cumplirla. Él nos renueva la fuerza. Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer, y Él nos da la fortaleza para avanzar, porque Él lo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Así que yo te animo a seguir adelante. Quizás hoy estás pasando por un momento de depresión, de estrés, de dificultad, te sientes desalentado, te sientes desanimado como el profeta Elías. Pero hoy Dios también envía al ángel del Señor, a Jesucristo, para ayudarte a ti a fortalecer tu vida y a crecer en el temor del Señor. Él quiere que tú crezcas, Él quiere que tú avances, Él quiere que tú sigas adelante. Y Él te va a dar la fortaleza que necesitas para avanzar y crecer y cumplir con la misión que Él te ha dado. Recuerda, sigue adelante, porque el largo camino te resta. Dios no ha terminado contigo y tú no has terminado con la misión que Dios te ha asignado para tu vida. Yo te animo a que hoy te rindas a Jesucristo y le pidas a Él que te dé la fortaleza para seguir adelante. Dile al Señor de esta manera, si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Ayúdame, Señor, de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú, mi hermano, mi hermana en Cristo, sigue adelante confiado en que Él tiene el poder para ayudarte a avanzar en medio de las dificultades de tu vida. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieras compartir conmigo, escribe mi correo que aparece allí en la pantalla. Así que esperamos que nos vuelvas a sintonizar en la próxima oportunidad. Dios te bendiga y hasta la próxima.